Concejal Gómez Tutó. Buen día, presidente. A usted, al cuerpo. ¿Cómo anda? Bueno, este proyecto de comunicación es para expresar la preocupación que tenemos frente a una realidad, como se ha mencionado acá desde el inicio de esta sesión, del retiro del Estado en algunos aspectos que son fundamentales y estratégicos para la organización de nuestra sociedad. Y creo que son 2 o 3 conceptos lo que uno intenta plantear y discutir con un sentido que tiene que ver con qué creemos que es inversión, para qué se desarrollan las políticas públicas, cuál es el objetivo en este tiempo de tener un Estado, de cómo se organiza. Y a propósito de esto, ha salido un informe de una consultora que trabaja con el Estado, que trabaja también con todos los estados nacionales, estados provinciales, que marca que más de 1.400 obras en el país están paralizadas, que heredó el gobierno anterior, y 150 de esas 1.400 son de la provincia de Entre Ríos. Y por supuesto, dentro del marco de nuestra ciudad, como todos saben, hay muchas obras que fueron paralizadas, que yo las enumero, pero por ahí quiero enumerarlas o quiero decir algunas que tienen que ver con una decisión también de nuestro gobierno, del actual ejecutivo que conduce la doctora Rosario Romero, que fue reconvertirla, redirigirla, recauzarla para que se puedan llevar adelante y para poder también, digamos, sostener una idea de qué significa la obra pública en nuestra ciudad. Podemos hablar de la Ruta Nacional 12, que tiene que ver obviamente con nuestro ingreso. También el centro de almacenamiento e impulsión de agua potable, la red inteligente de agua potable, la conectividad este-oeste, el saneamiento de Arroyo Las Viejas, que el otro día estuvieron el ex intendente Adán Val, la intendenta Rosario Romero y muchos dirigentes también. La verdad que es una obra muy significativa para la ciudad que tiene que ver con nuestro Thompson, nuestro bañario, que digo el carácter significativo que tiene estas obras para nuestros vecinos. Bueno, la autovía, por supuesto que podemos seguir hablando de un montón de obras que tienen carácter estratégico y tienen por objetivo dar servicio. Acá se ha discutido muchas veces cuál es el objetivo de las tasas, las contribuciones y cuáles son los servicios que tiene que ofrecer un Estado para que de alguna manera esto se justifique, ¿no? Esta es un poco la idea de un Estado que tiene que tener, además de inversión, tiene que tener la capacidad de generar planificación. Planificación para trabajar con los aspectos de los sectores económicos, de lo que queremos ofrecer una estrategia de desarrollo en nuestra ciudad y, por supuesto, para que podamos nosotros disfrutar de nuestros propios recursos naturales. Y ahí me parece importante, digo, metiéndonos ya en la situación política que atraviesa nuestro país, que creo, o al menos uno intenta pensar por qué estas cosas que parecían razonables o de sentido común, que tiene que ver con los aspectos de invertir en una ciudad o en una provincia, cuando es necesario no solamente generar empleo, generar transformaciones, sino también, digamos, levantar el autoestima de un pueblo, es decir, poder tener una playa, poder disfrutarla, poder desarrollar
actividad en nuestras propias costas, tiene un valor tremendo y eso no lo va a hacer un privado. No creo que eso lo haga un privado con esta idea que se ha hoy instalado de que la obra pública es sinónimo de corrupción y que la tiene que hacer, si la necesita la gente, la tiene que hacer el privado. Entonces, a mí me gusta pensar la política como un espacio de acuerdos. Creo que a todos nosotros los que militamos, los que pensamos la política, lo que creemos en la cosa pública, nos gusta pensar que tenemos que construir acuerdos. Y yo particularmente me llamó mucho la atención, escuché un reportaje de la jefa del bloque de Juntos por el Cambio la semana pasada y me gustó mucho lo que dijo. Me pareció muy razonable, muy inteligente, su planteo con respecto al gobierno nacional y las situaciones que viene atravesando los partidos y las estructuras, podría decirse, en donde se discute en política, donde se participa de la democracia, que después eso se transforma en proyectos de gobierno, y esos proyectos de gobierno se transforman en programas que se ejecutan y le transforman la vida a la gente. Y recordaba algunos analistas del movimiento nacional, del movimiento popular, que después de la crisis del 2001, es decir, una crisis del bipartidismo en la Argentina, peronismo, UCR, surgieron dos estructuras políticas que se desarrollaron en un marco más frentista, que tenía que ver una con el kirchnerismo y otra con el macrismo, o Cambiemos. Y ese proceso en el que surgieron producto de una crisis tremenda en donde se hicieron grandes acuerdos para llegar hasta donde estamos hoy. Algunos de esos acuerdos tenía que ver fundamentalmente con el desarrollo de la obra pública. Es decir, inclusive podríamos decir más, la familia Macri viene fundamentalmente sus empresas del desarrollo de la obra pública, empresarios vinculados a ese servicio. Entonces, digo más, Frigerio en el Ministerio del Interior era uno de los actores fundamentales en la organización o en el planteo del destino de las obras en las provincias. Yo creo que nosotros tenemos que tener acuerdo con respecto a lo que tiene que hacer el Estado en materia de inversión. Y si queremos poner la categoría inversión en materia de obra pública, después podemos hablar de deporte, que tiene que ver con lo que expresaron los concejales hace un ratito, que me parece que en lo que está trastocado permanentemente es la idea de inversión. Parece que carece de sentido o no tiene sentido qué es inversión, porque invertir en obra por parte del Estado que hacen nuestros contribuyentes para mejorarle la vida a los vecinos, para hacer viables nuestras provincias, tiene que ser algo que tenemos que defender, tiene que ser algo que tenemos que acordar. Es decir, tenemos que tener consenso en esto, porque si no también después lo que sucede es que hay una especie de construcción de fantasma, que vemos que hay una volatilidad permanente en donde hay un péndulo que la Argentina va y viene y las reglas de juego no son claras y parece que esta Argentina es inviable, o es culpa de alguna fuerza política de que los mercados y el dólar y el riesgo país se va al demonio, pero fundamentalmente lo que tienen que generar reglas de juego claras y hacer acuerdos para darle tranquilidad y desarrollo tanto al sector público, al sector privado, como al pueblo, a nuestro pueblo, son los dirigentes políticos, son aquellos que se construyen en los partidos, y ahí es donde se fijan las reglas de juego. Entonces, como yo la escuchaba a la jefa de bloque, que es presidenta de un partido, me parece que estos son los puntos en los que nosotros tenemos que dar mensajes claros y acuerdos claros de qué queremos para nuestras ciudades. Porque también digo, y quiero destacarlo, pese a que son dos expresiones distintas y son dos gobiernos distintos, me parece que lo que pasó el otro día en el Juan L. Ortiz,
que tiene que ver, y que también tiene que ver con el arroyo de las Viejas, que lo decía la intendenta, es muy importante para nosotros poder darle continuidad a las obras y también a algunos programas de gobierno, pese a que tengamos diferencias o vengamos de partidos distintos, porque eso genera estabilidad. Y es importante la estabilidad, no solamente económica, sino política. Si hay algo que diferenció al macrismo del kirchnerismo, tenía que ver que ¿qué conducía la construcción de un país, las decisiones de un país? Y nosotros no podemos someter las decisiones de un país y los acuerdos de un país a las reglas de juego de la economía. Tiene que ser la política la que, porque la política no es una ciencia, la hacen los seres humanos, no es exacta. Tenemos que entender las variables que rodean cada coyuntura. Entonces, el ex intendente Val, la actual intendenta, coinciden en qué tiene que ser lo prioritario para esta ciudad y este gobierno se expresa en una dirección muy clara que genera sobre todo confianza y coherencia. Y me parece que en estos temas nosotros, porque este es un proyecto de comunicación que tiene un objetivo de traer esta discusión acá, pero también de dejar antecedentes de la visión que tenemos que tener para generar reglas de juego claras y también para hacerle entender al presidente de la Nación lo necesario y lo fundamental que es esto, para que la Argentina no se transforme en un péndulo que es imposible estabilizar, porque ahí está el juego de la política, ahí está el juego de los partidos y por supuesto ahí está la vida de muchos y muchas argentinas que merecen un país normal, merecen un país tranquilo y que ahí nosotros tenemos mucho para aportar. Así que, presidente, pido el tratamiento sobre tabla de este proyecto para que lo acompañen mis pares y para que podamos dar un mensaje de reglas de juego clara de lo que queremos para este país, de lo que queremos para esta provincia y lo que queremos para nuestros vecinos de Paraná. Pidió la palabra el concejal Paulín y después la concejal Campos y después sometemos tratamiento sobre esta.